En los enunciados, acá la cosa va a cambiar. Un enunciado tiene la virtud de informarme. Eso le interesa a la epistemología y a la ciencia, que informe. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, hacen las conclusiones, vamos a ver qué proposiciones han seguido, cómo están implicadas las proposiciones para llegar a determinados enunciados y que ustedes digan esto es así o no, o creemos que. La duda también es muy buena, porque el epistemólogo tiene que ser un poco escéptico, todos un poco escépticos. Teoría y práctica son dos lenguajes irreductibles e inseparables. Esta afirmación, precisamente, la podemos desprender de la teoría kantiana. Kant se encontró cómo hacer que los conceptos coincidan con la práctica. Y se daba cuenta que hay un lenguaje que es el de las teorías y otro lenguaje que es el de las prácticas. Y que son irreductibles, pero sin embargo son inseparables. Yo he escuchado a veces que dicen lo que pasa es que entre teoría y práctica hay una dialéctica. Habría que ver desde dónde lo toma dialéctica. Si lo tomamos desde Adorno, la dialéctica hegeliana ya no la sigue, porque no le agrega la síntesis. Y si tomamos de Platón, era un diálogo. Y si lo tomamos de Marx, según la variante que tiene, o el histórico o el dialéctico. Le estoy mostrando esto para que vean cuando uno analiza algo, cómo es. Por ejemplo, yo me pongo a veces así a buscar cosas, cuando uno ya lee, está entrenado, de Bulch, por ejemplo, tiene varias cuestiones, y él dice que recurre a la epistemología porque tiene que, y está bien eso, traducir el lenguaje de la práctica a un sistema de ideas. Está bien, pero hacen unas mezcolanzas impresionantes. Por ejemplo, utiliza persona, sujeto, individuo, ser humano, y cada una de estas tiene connotaciones teóricas diferentes, según donde se lo ubique. Poseer un cuerpo más que ser un cuerpo es una consecuencia de la racionalidad del pensamiento moderno que constituye una ruptura epistemológica que perdura hasta nuestros días. Esa distinción entre ser y tener empieza con la racionalidad. Por ejemplo, esto es un enunciado. Todos estos que yo estoy diciendo, habría que después agarrar y decir, muy bien, ¿cómo se pone a prueba? ¿Cómo se lleva? ¿En qué te basás? Bueno, eso hace la epistemología. Cada una de las cosas que ustedes escuchen tiene que tener detrás un respaldo teórico, que haya implicancia entre las proposiciones que enuncian. Si no, estamos utilizando el término en forma inadecuada. Los términos cuerpo, corporal y corporalidad comparten etimológicamente la misma raíz. Es otro enunciado. Yo estoy dando información a ustedes. La información viene del latín, corpus. Y ahí viene. Y nosotros hacemos eso. Después decimos corporalidad, claro, corporalidad tiene dad, que es un sufijo, que viene de qualitas, del latín, y que significa calidad, calidad de cuerpo. Todas esas cosas hay que trabajarlas, verlas. ¿Qué estoy queriendo decir con una cosa y con otra? Esta es mía. La educación física está legalizada pero no legitimada. ¿Cuál es la diferencia? La legalidad está dada por un título, la legitimación por la aceptación de las personas, la sociedad. Y nosotros estamos ahí. Acá sí yo creo que hay un problema entre la teoría y la práctica, porque no podemos justificar suficientemente nuestras prácticas. Hemos hecho experiencias con futuros licenciandos en preguntarles, si la directora te pregunta, ¿para qué está la educación física en la escuela? Bueno, realmente hemos encontrado, pero muy pocos que hayan podido fundamentar algo de por qué está la educación física. Entonces aparecemos como aquellos que estamos constantemente en la práctica. Por eso les decía hoy que este tipo de temas viene muy bien, porque realmente son temas que tenemos que defenderlos. En el caso mío, cuando yo daba clases, porque también soy profesor de educación física, después hice filosofía y después me hice una maestría,
Bueno, cuando yo iba a las reuniones, yo iba a propósito para que vean que también podemos estar en las reuniones con los demás docentes. ¿Qué me decían? Oscar, vos no sos profesor de educación física. Ah, pues yo discutía. Me metía a trabajar sobre cosas de matemáticas, de física, pero por propia inquietud, no me quedaba solamente con lo mío. A lo mío lo profundizaba, pero también trabajaba con otros campos. La tarea de deslindar los campos de problemas disciplinarios, generar rupturas y posibilitar problemáticas para tener un espacio de trabajo y reflexión propios se lleva a cabo recurriendo a la epistemología. Determina los límites de los campos. ¿Qué corresponde hacer? ¿Qué no corresponde? Por ejemplo, una ruptura. A ver, hay tantas en educación física. Vamos a empezar con algunas. Método y metodología. Ustedes le piden algo, un trabajo cualquiera, le dicen, ¿qué metodología va a usar? Y no es metodología eso, es método. No está haciendo un estudio de los distintos métodos y de qué teoría justifica ese método que está empleando. Nunca lo hacen eso. Nunca. Otra, precisamente que a veces dicen sobre todo los periodistas deportivos, cuando hablan de precalentamiento. Y precalentamiento sería unos mates tomar antes de empezar a hacer cualquier actividad. Ya ahí estoy entrando en calor. Aunque ese término también es discutible. Yo diría primera fase de la clase, porque las ideas no entran en calor. ¿Ah? Ahí rompemos también con una cuestión que viene desde hace mucho tiempo. El desprecio de algunos profesionales de asignaturas prácticas por cuestiones de índole teórica y la soberbia que algunos profesionales de asignaturas teóricas sostienen al creer que están por encima de ciertas cuestiones prácticas, logran con el tiempo instituir una matriz tensionante, desorientadora y desintegradora en las prácticas profesionales. Pero ahí la cuestión, más que nada, es una cuestión de celo profesional, o decir que nosotros estamos en esta parte, no nos metemos con ustedes. Pero no es una cuestión de teoría y una cuestión de la práctica. En rigor. Son cuestiones que a veces tienen que ver con cuestiones personales. Hay otros que sí. En muchas materias, por supuesto que se abordan teorías, desde ya. Porque si no, no podrían tampoco dar cuenta de la asignatura. Pero una cosa son estas cuestiones de celo a veces, o decir ustedes están allá, nosotros estamos acá, y volvemos nuevamente a lo que la cultura occidental ha venido desarrollando hace mucho tiempo, el desarrollo intelectivo, básicamente. Vamos a ver ahora algunos aspectos epistemológicos para abordar la cuestión de la tensión entre teoría y práctica. No confundir el objeto con su conocimiento. Yo lo leo y después cualquier cosa me preguntan o yo les aclaro alguna otra, porque esto es importante, son algunas de las tantas. Establecer proposiciones que no poseen consistencia. No confundir la convicción verbal con el dato empírico. No confundir la disciplina con sus contenidos. Insistía y sigo insistiendo y lo voy a seguir haciendo, que los profesores tienen que ponerse firmes cuando el alumno le dice, profe, ¿tenemos gimnasia? Y claro, yo captaba y le decía, no tenemos gimnasia. Vamos, si vos estás acá, me decía. No, gimnasia no tenemos educación física. Porque la gimnasia, como el deporte, como la danza, como vida de la naturaleza, son contenido. Epistemológicamente está bien decir eso, contenido. Es decir, para que la disciplina funcione tiene que tener algún contenido. ¿Está? Es lo mismo que hoy en día creer que solamente vamos a hacer deporte. No, el deporte también es un contenido. Es educación física. Eso es lo que le da entidad disciplinar. No ordenar sistemáticamente las ideas ni depurar el lenguaje para buscar coherencia y claridad. Eso es muy común. No confundir lo que se postula con lo que se deduce, porque muchas veces no están implicados los términos. Es decir, de una proposición no se sigue la otra. Reducir la explicación científica a su especie causal.
Muchos creen que solamente la explicación posible es la causal. Hay veces que no. Hay veces que se puede dar otro tipo también de explicaciones. Descriptivas, por ejemplo. Funcionales. No confundir la verdad con su criterio. La verdad es una cosa y el criterio que se adopta para decirlo también es otro. Evitar que los detalles tapen lo esencial. Mejorar la estrategia de la investigación. Todas estas ramas que yo le nombré, siempre de por sí hay que nombrar investigación, siempre. En axiología, en estética de la ciencia, en teoría del conocimiento científico, siempre hay que investigar. Esa es la clave. Y no proceder con mayor cuidado al momento de formular hipótesis. Bueno. A ver, ¿por dónde les voy? Teoría, ahí está. Teoría viene de TEA. Y de Jorao. Literalmente teoría, ¿qué significa? Ver. Yo te preguntaría a vos, ¿qué estás viendo acá? No, acá. Objetos. Dale, mostrame. Sí. A mí. A la pantalla. Si vos no tuvieras en tu, precisamente, a ver determinados datos de que lo que nombraste representan esos objetos, no podrías ver. Decía William Blake, no vemos con los ojos, sino a través de los ojos. TEA es lo que formó teatro. Es la apariencia, eso es TEA, lo que aparece. Y Jorao es ver. Los griegos, para decir de teoría, era mirar atentamente algo. Pero no meterse. Quedaron en una actitud especulativa y le dieron mucha importancia al mirar. Recién con Galileo se va a dar un giro importante, que empiezan los métodos experimentales. Práctica. Práctica viene de prazo, significa hacer. Los griegos, sobre todo a partir más que nada de Aristóteles, empezaron a usar el término praxis, porque era un hacer algo, pero con un saber que conducía a ese hacer. No era un hacer cualquiera, no era la práctica porque sí, sino que era precisamente una práctica pensada. Entonces, cuando hablamos de teoría, tenemos que ver que puede formularse como un conjunto muy específico de hipótesis, constructos, términos que tratan de dar cuenta de los fenómenos que se dan dentro de lo real y buscando fundamentalmente que haya regularidad en esa teoría, es decir, que cuando comenta algo sobre algo, ese algo tiene que ser regular, se dé en el tiempo. Visto teoría y práctica, vamos a ver ahora las dos epistemologías. La primera, la estricta, que surgió en el año 29 en el Círculo de Viena, no establece ningún tipo de relación entre la ciencia y la sociedad. Lo que a ellos les interesa, habrán escuchado ustedes, el contexto de justificación. ¿Cómo ustedes justifican lo que investigaron? Pero la alternativa, y es muy interesante, acá sí, se han dado cuenta que todo ser humano está contextualizado, tiene que ver con el contexto. Entonces empezaron a ver que la historia también cuenta y se puede llegar a ver una forma, digamos así, más ordenada, pero desde otro punto de vista, no necesariamente tan rígido. Entonces las condiciones sociales, la relación ética-ciencia, la relación sociedad-ciencia, empieza a tener su cabida. Y esa es la que precisamente han desarrollado, yo diría que a partir de la Escuela de Chicago, cuando empiezan a trabajar cuestiones sociales. Y después, por supuesto, siguen autores importantes como Foucault, Bourdieu,
que empiezan a ver que hay otras formas también de investigar y de mirar.